toda la mañana porque pensamos que era importante conversar con usted. Primero sobre el tema del anuncio que acaba de formular el ministro Caputo, en el sentido de que les van de que el Fondo Monetario Internacional, si no interpreté mal, les va a prestar a la Argentina 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad. A ver, lo que manifestó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, es que la operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20.000 millones de dólares, que sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares. Ese es el primer punto principal. Además, hay que hacer algunas aclaraciones sobre las características del programa, que es absolutamente distinto a lo que ha pasado no solo en la historia argentina, sino en la historia del Fondo Monetario Internacional. Los programas tradicionales que ha enfrentado el Fondo Monetario Internacional a lo largo de su historia son de países que de repente tienen déficit fiscal, se estaban financiando en el mercado de capitales y cuando se produce un corte en el financiamiento, el Fondo Monetario Internacional le brinda una asistencia para que haga de manera suave y lenta el ajuste y le financia esa transición, le financia la corrección fiscal y el rollover de la deuda. Básicamente eso es un programa tradicional del Fondo Monetario Internacional. En el caso argentino la diferencia es totalmente abismal, porque en el caso argentino, Argentina ya hizo el ajuste. Argentina hizo ajustes muchísimo más profundos que los que demandaba el propio Fondo Monetario Internacional. Recordemos que nosotros hicimos un ajuste fiscal en el Tesoro de 5 puntos del PBI en un año. De hecho, alcanzamos el equilibrio en el primer mes de gestión e hicimos un ajuste de 10 puntos del PBI en el Banco Central. Es decir, que Argentina ya la parte del ajuste la hizo. Y que lo más significativo en esto, y si usted me lo permite, sí, voy a citar una frase que usó el otro día el profesor de Pablo en una entrevista con José del Río. La Nación Más, con José del Río. José del Río, que es muy importante que lo hayan mencionado, que es la cuestión moral que estamos discutiendo acá. ¿Por qué? Es decir, porque básicamente el Banco Central, en su pasivo que tiene, la base monetaria, ¿sí? Y tiene otros pasivos remunerados. Es decir, en general, el profesor de Pablo lo hizo de una manera muy gráfica y espectacular. Dice, mire, suponga que usted tiene que lo quiere cerrar el Banco Central. Entonces, ahí hay una deuda que tiene el Banco Central con los argentinos, que es la base monetaria y los pasivos remunerados. Bueno, tradicionalmente, ¿qué piensa el político argentino? Bueno, haga con eso un supositorio, ¿sí? ¿Cómo haga con eso un supositorio? Y agarre los billetitos, enróllelo y úselo de supositorio. Eso es la tradicional política argentina. Eso es, por ejemplo, lo que le hizo la señora Cristina Fernández de Kirchner, que viene ahora a cacarear, ¿sí? Que estafó a los argentinos cuando, por ejemplo, hizo el préstamo del Bicentenario, que se llevó 10.000 millones de dólares, que a plata de hoy serían 15.000, contra papelitos. O sea, puso papelitos de colores y ella fue y agarró y se la gastó. Es decir, por lo tanto, aquellos que están además con ochantas mandriles que están criticando a esta operación, me parece que entonces que expliquen por qué les pareció buena entonces la operación que hizo Cristina Fernández de Kirchner, estafando a todos los argentinos al poner papelito de colores y llevarse los dólares. Entonces, la operación acá consta que Argentina va a recibir, el Tesoro Nacional va a recibir esos dólares del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, y con esto se va a cancelar letras intransferibles. Por lo tanto, esto representa una forma de, y de hecho lo es, de fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Es decir, ahora los pesos, en lugar de estar respaldados por papelito de colores, ahora van a estar respaldados por dólares. Entonces, mire, le paso, si usted me permite. Por favor. Porque esto solamente es déjeme decirle,
Solamente déjeme decirle, presidente, que se suma Horacio Cava, que habitualmente a esta hora hacemos el pase en el Observador 107.9 con él. Lo saluda Horacio Cava. Buen día, presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Horacio? Un placer enorme gracias, que también te hagas sumar en esta charla. Me pone muy feliz tener la posibilidad de hablar con ustedes dos a la vez. Muchas gracias. A ver, entonces empecemos a repasar los números y veamos que muchas de las cosas que se han estado diciendo los últimos días carecen totalmente de sentido. Y que por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes, o sea, nosotros necesitábamos ser herméticos. Hasta que anoche, Cristalina le dio Georgieva le dio el ok a Toto Caputo para poder revelar manifestar el monto. Exactamente. A ver, si ustedes se fijan, yo recién dije, las reservas internacionales brutas van a pasar a ser de por lo menos 50.000 millones de dólares. Es decir, que en el activo del Banco Central vamos a pasar a tener 50.000 millones de dólares. Entonces el punto es, bueno, ¿qué tenemos en el pasivo? Si yo tomo la base monetaria en el formato tradicional, que tiene que ver con los pesos que nosotros usamos para hacer transacciones y el encaje de los bancos, es decir, el efectivo que los bancos tienen en caja, esos son 29 billones de pesos. Si yo esos 29 billones de pesos los convierto al tipo de cambio oficial, la base monetaria de Argentina son 26.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Tendríamos una base... ¿Cómo? ¿Y eso qué significa, presidente, para que lo entendamos significa mejor? que cada peso tiene el doble de respaldo de dólares, básicamente, al tipo de cambio oficial. Porque al tipo de cambio oficial la base monetaria sería de 26.000 millones de dólares y tenemos reservas brutas por más de 50.000 millones de dólares. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Dame un segundo, no, Luis. Sí, por favor. Please. Sí, por favor. Porque quiero que queden claras las cuentas. Bien. Exacto. Y lo vamos a poner en otros términos. Si lo hacemos al tipo de cambio paralelo, ¿sí? De 1.300, la base monetaria sería de 22.000 millones de dólares. Es decir, tengo 50.000 millones de dólares para respaldar 22.000 millones de dólares. O sea, tengo más que el doble. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí, está diciendo que no hay peligro. Está diciendo que no hay peligro ni de corrida, y la pregunta es, estoy diciendo que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Es decir, si tengo respaldo por 50.000 millones y la base lo quiere hacer al oficial, 26.000 millones de dólares. Al paralelo, 22.000. O sea, tengo el doble. Entiendo. Suponga que usted me dice, no, bueno, pero usted también tiene pasivos remunerados y yo también quiero cubrir los pasivos remunerados. Bueno, los pasivos remunerados hace que la base monetaria amplia entonces se vaya a 47 billones de pesos. Quiere decir que al tipo de cambio oficial son 42.000 millones de dólares, o sea, menos que lo que tengo de reservas brutas internacionales. ¿Lo quiere hacer al paralelo? Bueno, son 36.000 millones de dólares, o sea, me sobran al paralelo me sobran 14.000 millones de dólares, al oficial me sobran casi 10.000 millones de dólares. Entiendo. Presidente, a ver, es irrelevante la discusión cambiaria. Solamente los mandriles econochantas de Argentina se ponen a operar con esa cuenta. Bien, le quiero preguntar, porque hay mucha gente, obviamente, que está atenta a todas estas cuestiones técnicas que usted está explicando, pero al mismo tiempo por ahí algunos quedan afuera. Y muchos recuerdan, basado en la poca información que a veces se tiene, acuerdos previos con el Fondo Monetario Internacional, que usted fue muy crítico. Es más, en estos días hubo gente que estaba recordando algunos mensajes suyos, criticando el por qué fue el gobierno a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y cada vez que en los acuerdos anteriores se anunció, se planteaba como que era una solución, que esto venía a solucionar y después nos enterábamos que venía muy complicado. Más o menos para que lo entendamos todos. ¿Por qué usted criticaba anteriores acuerdos y por qué este va a funcionar? ¿Qué es distinto de este acuerdo? Bien, ¿puedo hacer algunos como suerte de parroquiales antes, para acomodar la discusión? Yo en aquel momento me opuse al acuerdo y dije que iba a terminar mal. Sí. ¿Y cómo terminó?
Mal. Bien, ok, digo, primer punto, con lo cual acerté. Sí. Segundo punto, desde que asumimos, hay un conjunto de conochantas mandriles que viven criticando y sin embargo dijeron que el tipo de cambio se iba a ir, digamos, a 3.000, que a plata de hoy sería 6.000, otros hablaban de 10.000, otros que a plata de hoy los 8.000 que decían serían 16.000. El tipo de cambio, ¿cuánto se movió? 15%. O sea, con el crawling peg del 1%, que es 13. ¿Ok? Con lo cual, ¿acertaron? No, erraron todos. Digo, yo pediría que tengan un ejercicio de modestia, de que le vienen errando todo el tiempo y, digamos, traten de escuchar lo que estamos haciendo. Primer ejercicio, ¿no? O sea, ¿por qué no tratan de entender cómo funciona el modelo antes de criticar sin saber? Ahora voy a explicar por qué yo critiqué el anterior acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El primer punto es porque significaba un aumento de deuda. Y para mí, el aumento de la deuda es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque es pasarle la fiesta a la generación presente a la generación futura, generación que ni siquiera vota. O sea, es profundamente inmoral eso, porque usted le está trasladando el ajuste a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o sea, lo cual es profundamente inmoral. O sea, porque eso implicaba un aumento de deuda. O sea, primer punto. Segundo punto, el caradura inmoral, y perdón, tengo que hacer un esfuerzo para contener las palabras, de ese impresentable que teníamos, el pasante, que oficiaba de ministro de Economía, ¿sí? Tenía la caradurez de decir que no había ajuste fiscal. Y cuando usted miraba, entonces, ¿cómo corregía? ¿Cómo es que no había ajuste fiscal y mejoraba el resultado fiscal para poder acceder al acuerdo con el fondo? Sucede que el señor decía que como el gasto público no bajaba, perdón, entonces no había ajuste fiscal, es decir, que nos iba a reventar la cabeza a todos con impuestos. ¿Ok? Con lo cual, digamos, ese tipo de ajuste es recesivo. Y de hecho, ese señor se fue en el medio de una crisis. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que nos dejaron plantada, porque después vino, digamos, Bataki, otro desastre, y después vino Masasarasa, ¿sí? ¿Sí? Y que dejó la inflación corriendo al 54% mensual en mayorista, o sea, 17.000 anual. El sinceramiento de los precios implicó llevar la pobreza al 57%, ¿sí? O sea, y combinábamos lo peor de las tres grandes crisis de la Argentina, ¿no? Porque combinábamos el desequilibrio monetario del Rodrigazo, del 75-76, combinábamos con niveles de pobreza mucho más altos que los que teníamos en la salida de la convertibilidad y un desequilibrio en el Banco Central peor que el que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín del 89. Ese paquetito nos dejaron, ¿no? Lo cual iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina. Dicho esto, la realidad es que este acuerdo, ¿qué es lo que tiene de distinto? Que no sube la deuda, porque es tomar esos fondos del Banco Central para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Eso implica que al mejorarle el respaldo a los pesos que andan circulando, la moneda se fortalece, vale más. ¿Cuál es la contracara de eso? Que usted tiene menos inflación. Es decir, y esto no pasó nunca. De hecho, la deuda va a bajar después de esto. Porque como los títulos no cotizan a la par, entonces vamos a poder cancelar más deuda todavía. Vamos a hacer un saneamiento del balance del Banco Central con, además, caída de la deuda bruta total. Presidente, esa es la gran diferencia. Bueno, presidente, ¿y cómo explica usted? ¿Puedo hacer una nota más, por favor, ¿Cómo no? Luis? Porque viene a lo que preguntó Horacio. Perdón Sí. que... No, por favor. Que te haya interrumpido. No, por favor. Pero el punto es el siguiente. Yo les recuerdo, cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer el ajuste que hicimos, que decían que era imposible. Sin embargo, nosotros ajustamos 5 puntos del PBI y lo hicimos en un mes. ¿Sí? Después en 6 meses tardamos en hacer el ajuste del Banco Central, que son 10 puntos más. ¿Qué nos dijeron después de eso? Que entonces íbamos a hundir a la economía. De hecho, digamos, cada vez que se hicieron ajustes de estas características, por lo menos la economía debería haber caído más de 10%. ¿Sí? Sin embargo, este año que pasó, la economía, medida por el estimador mensual de la actividad económica,
terminó 5% arriba del año pasado. Es decir, no solo que bajamos la inflación de 54 a menos del 1,5% en mayoristas, no solo eso, con lo cual terminamos con deflación en dólares, no solo eso, sino que además, como si esto fuera poco, bajamos la pobreza de 57 a 34, con lo cual sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y el PBI subió. Es decir, ¿por qué? Porque esta vez, ¿por qué ha sido diferente? Porque es la primera vez en 124 años que el ajuste fiscal se hizo castigando al Estado y no al sector privado. Y esa es otra gran diferencia que esta gente no quiere aceptar y que no puede ver. Yo no sé si no puede verlo porque son obtusos, porque son necios o porque directamente presentan un déficit de IQ severo. Ahora, presidente, yo pregunto, ¿y en estos últimos días la volatilidad, usted la explica porque hay gente honesta que no entiende lo que está pasando o que no tenía suficiente información sobre el préstamo del fondo, que es correcto porque no se puede revelar todo, porque hay economistas, como dice usted, que son que no son, o son deshonestos intelectualmente o le están pifiando, o porque hay una parte del empresariado, de la población o de personas muy ricas que ven afectado su patrimonio porque apostaban a un dólar, no sé, de 1.500 o de 1.800 y hoy lo tienen en casi 1.300 o 1.300. A ver, lo que hay que hacer es que tener claro, digamos, la situación en la cual ocurrió todo esto. Es decir, esto no es solamente economía, Luis. Acá hay otras cosas. ¿Qué cosas? Acá se mezcla la política. Y acá esto es mucho más delicado que lo que puede estar pasando a mercado. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Es decir, este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Es decir, la frase quemar las naves tiene que ver con el hecho de que cuando llega Cortés y quiere avanzar, para que sus soldados no se retraigan, ¿qué hizo? Quemó las naves, entonces, digamos, o peleaban hasta morir o morían, pero peleaban. Bueno, entonces, y eso es lo que ella está haciendo. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, digamos, o sea, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. Entonces, fíjese que durante lo que fue toda la sesión del Congreso, ella llamó activamente a diputados para que no nos dejaran pasar el DNU. Primer punto. Digo, para que vea cómo, digamos, ahí tiene un elemento político. Claro, no solo eso, y además la búsqueda del juicio político. Digo, ¿para qué? Porque ¿sabe lo que pasa, Luis? Que si esto sale bien, no vuelven más. Entonces, por eso están todos. Es más, fíjese que el nivel de sabotaje, cuando ya ven que logramos pasar el dictamen, ¿sí?, de comisión bicameral del DNU y vamos al recinto y saben que les vamos a ganar la elección, ¿qué hicieron? Mandaron al Fondo Monetario Internacional una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. Digamos, más desestabilizante que eso. O sea, ellos que son los fanáticos del Estado presente niegan la continuidad del Estado. O sea, una cosa verdaderamente disparatada. Para que se den una idea del intento, digamos, institucional de romper las cosas. ¿Por qué? Porque la señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene como loca. Primer punto. El segundo punto es lo que pasó en las calles. Lo del miércoles 12 de marzo.
El miércoles, exactamente, me entendió perfecto. Lo que pasó el 12 en las calles no fue una cosa trivial. Digo, fíjese, cuando usted tiene, digamos, la última manifestación, ¿cuánto tiempo tardó en desarmarse? 20 minutos. O sea, usted desarticula una marcha en 20, 30 minutos. Son muy revoltosos, ¿sabe cuánto tiempo? 20. Perdón, 2 horas. Es más, yo no sé, Horacio, pero digamos, Luis, tú tienes Sí. una edad más o menos como la mía, Sí. vos has visto los barra bravas Sí. pelear, Sí. ¿no? Digamos, o sea, en la época del Mundial de 86, digamos, nosotros teníamos nuestros barra bravas que eran peores que los hooligan. ¿Cuánto tiempo duraban en un combate? 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto duró los enfrentamientos el día 12? Mucho, más, demasiado. 9 horas. Está claro, ¿no? Esa gente no eran barras bravas, esa gente eran mercenarios. Profesionales, O sea, digamos. Exactamente, era gente que fue a hacer cosas pesadas por dinero, que es la operatoria de la izquierda. Entonces después, cuando yo hablo de los woke, cuando hablo del socialismo, todo, y todo dicen, ay, ¿de qué carajo está hablando? De este tipo de cosas, porque así actúan. Es decir, digamos, después no conectan. Es como, digamos, ¿qué le parece lo que le pasa en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires? Están la provincia está, no les gusta que digamos bañada de sangre, detonada. Es un baño de sangre, es un baño de sangre. Bueno, ahí usted tiene la aplicación del concepto woke a la seguridad y la justicia, o sea, Zaffaroni. Entonces, ¿entiende? Digamos, cuando yo voy y hablo en Davos y puteo contra los wokes, bueno, ahí tiene una aplicación concreta. O los intentos de la izquierda de desestabilizar cuando no ganan ellos. Son eso. Sí. Pero, ¿sí? presidente, O a la ver, cancelación. perdone que lo interrumpa. Usted está diciendo abiertamente que hubo un intento de golpe de Estado, de desestabilizar la democracia a través de estos hechos violentos. No, digamos, Obvio, no fue pero, un acto Horacio, de jubilados y nada más. ¿Y vos crees que un jubilado puede estar 9 horas? No, por supuesto que no. De 9 horas. Pero para usted no queda ninguna duda de que ese acto fue para desestabilizar su gobierno. Horacio, digamos, no quiero ser indiscreto preguntándote la edad, pero, a ver, digamos, cuando vos ibas a la cancha, cuando yo iba a la cancha y veía a los barra brava, digo, un barra brava no puede estar en una situación de enfrentamiento por más de 2 o 3 horas. ¿Me explicás cómo puede ser que estuvieron 9 horas? Hubo un plan. Usted dice que hay un plan detrás de todo esto, que no es casualidad y que lo que se está buscando es... Obvio, no... y que lo financió, digamos, que lo financiaron los intendentes de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la doctora Bullrich los denunció. Entonces, lo que quiero decir es, probaron por la vía institucional, probaron por la vía de la violencia, apropiarse de las calles, y no solo eso, sino que además probaron la vía de mercado. Ahora, presidente, también, es una mirada personal, también aprovecharon un momento de debilidad política de algunos errores, forzados o no forzados, que cometió el gobierno. ¿Usted lo admite eso? Hay algunos que, sí, a ver, no comparto en todas las definiciones de errores. Ejemplo, yo te escuché decir en un editorial, digamos, el error de Davos, y lo de Davos no es un error. O sea, digamos, digamos, o sea, no estén acostumbrados a escuchar un discurso fuera de la caja, digamos, y que la sociedad no quiera admitir, digamos, que le han estado lavando el cerebro durante 40 años, lo lamento, o sea, digamos, o sea, pero a mí me caracteriza por decir verdades incómodas. Entonces, o sea, digo, porque te puedo asegurar, digo, que he recibido, aparte, digo, es de mercado. A ver, yo estuve hablando del tema de los woke y ¿sabes cuántas personas estuvieron tuiteando sobre el tema? ¿Cuántas? 400 millones de seres humanos. Está bien. Es decir, tenía al 5% de la población mundial en Twitter hablando de mi discurso. ¿De qué fracaso me viene a hablar de, digamos, o sea, digo, que al periodismo no le guste que yo hable de cosas que los ponen en un lugar incómodo porque les estoy mostrando que lo que dijeron durante los últimos 40 años está todo mal? Bueno, lo siento. Es decir, pero eso, digamos... O sea, no, está bien, pero en este sentido error, lo digo yo, no, sin querer discutir personalmente, le digo en este sentido. Si su mejor agenda es económica y si ya
recogió frutos de sus toma de decisiones económicas y de la política económica. ¿Para qué abrir una agenda que tape la buena gestión? ¿Se entiende, no? Eso. Pues pero ¿sabe lo que pasa, Luis? Usted, mire, yo se lo voy a hacer. Dígalo sin. A mí no me asuste, dígale fuerte, no hay problema. Pero, Luis, no, estoy tratando de armar la oración de manera ordenada para que se me entienda. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Chile. Digo, previo a todas las revueltas que tuvieron, parecidas como la que quisieron hacer acá. Pregunta es, en ese caso, ¿no era los logros de la economía chilena no eran impresionantes? Es cierto. Usted está hablando de los estudiantes, creo fue, ¿no? La revuelta de los sin embargo se llevaron puesto un gobierno para terminar poniendo a un socialista, ¿no? Socialista / comunista, sí. ¿Cierto? Por elecciones libres. Bien, ok. Sí. Está bien, sí. Pero de vuelta, el dato es fáctico, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Usted puede hacer un gobierno maravilloso y si usted no da la batalla cultural, a usted se lo van a llevar puesto. Entonces, nosotros trabajamos en 3 líneas. Nosotros trabajamos en una línea de gestión, vaya que, digamos, o sea, somos eficientes porque pasamos la inflación del 54% al 1,5%. ¿Sí? Digamos, la economía le metimos un ajuste de 15 puntos del PBI y mientras que todos pronosticaban el apocalipsis, la economía creció 5%. Bajamos la pobreza en más de 20 puntos porcentuales, sacando a más de 10 millones de argentinos de la pobreza. Obviamente que los logros de la gestión económica argentina, digamos, están siendo motivo de admiración mundial y de hecho, digamos, o sea, han venido muchísimos académicos de fuste a mirar el caso argentino, llámese el premio Nobel de Economía Thomas Sargent, digamos, he estado con Kenneth Rogoff, con Arthur Laffer, digamos, han venido otros economistas argentinos muy prestigiosos que son profesores en universidades extranjeras, como el caso de Álvarez o el caso de Nicolini, digamos, y me estoy olvidando, digamos, algunos, digamos, economistas importantes también que vinieron, pero digo, o sea, es una lista enorme. Dicho esto, entonces, primer punto, está claro. Pero bueno, ese error no, pero algunos errores sí, ¿no? El tema de la criptomoneda. Sí, Dios, sí, digamos, o sea, de vuelta, y ya lo dije, o sea, ex ante, digamos, no me arrepiento nada, es post, digamos, está claro que, digamos, no lo hubiera hecho es post, digo, porque, digamos, o sea, pero sin embargo, fíjese, digo, porque los medios, o sea, digo, informan, digamos, parcialmente, ¿no? Porque la Security Exchange Commission, ¿qué dijo? Que no eran security, por lo tanto, no había estafa ahí. Y no solo eso, sino que además la demanda que se hizo en la Corte Suprema de New York, ¿sí? Digamos que se juntaron 200 personas, 200 damnificados, no fue por estafa, fue por publicidad engañosa. Sí. Y yo no estoy anotado ahí. Y la única demanda que está, digamos, en Estados Unidos contra mi persona, ¿sabe quién la hizo? ¿Quién? Gregorio Dalbón. ¿Lo conoce? O sea, ¿se da cuenta que es todo humo? Entonces, digo, yo entiendo que la gente, o sea, que usted no entienda algo, eso no quiere decir que sea una estafa. No. Presidente, ¿okay? usted hablaba recién del cambio o de la batalla cultural, recién con Luis. Luis decía, bueno, ustedes tienen una cuestión económica, hay varias cosas que están sucediendo y hay mucha gente que habla de la oportunidad o no, el timing o no, de abrir también la batalla cultural o el debate con respecto a la política de memoria, verdad y justicia que propone su gobierno. Ya hace un año usted había propuesto esta memoria, verdad y justicia completa. Y este 24 de marzo... ¿Acaso no lo dije en el debate? Sí. O sea, yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo. Sí. Y siempre dije, quiero la memoria completa. O sea, una verdad contada a medias... No es verdad, es una mentira. A usted lo acusan de negacionismo, entonces, de no reconocer a los desaparecidos y en cierta forma... Yo, digamos, que me acusen de lo que quieran, porque la verdad que no se han guardado en nada de acusarme. O sea, digo, también me acusan de nazi y creo que debo ser la persona, digamos, más pro-Israel del mundo.
Sí, de hecho, digamos, me van a otorgar un premio que es el premio Génesis, que es el premio Nobel judío. Sí. ¿Sí? Y que de paso le cuento, digamos, el piso del premio son $1 millón y que además lo voy a donar. Digo, Pero digo, ¿por qué es importante digo, para usted en para este que- momento dar esta batalla cultural y que se hable de la historia como usted la describe completa? ¿Por qué ahora? Porque yo estoy cansado de la mentira. Yo no me puedo sentar a discutir con alguien, digamos, o sea, ¿sabe lo que pasa? Que usted no puede construir nada sobre una mentira. Entonces, en tanto y en cuanto, ¿sí?, no admitan que no fueron 30.000, no se puede discutir. Usted no puede, digamos, ¿cómo va? A ver, vamos a esto. Agarremos el dato de inflación mayorista, el último dato. ¿Cuál fue? 1,5. 1,6, 1,5, 1,6. Sí, por ejemplo, 1,6. Bueno, ahora empezamos a discutir que, no, los kirchneristas empiezan a decir que fue 10. Bueno, ¿qué puede discutir usted con eso? Pero no es O un sea, tema usted no solamente puede- del no- kirchnerismo, presidente. Aparte del PRO, en la provincia de Buenos Aires se estableció que son 30.000, digamos. Hay mucha gente que considera que es un A mí debate me que ya parece se cerró. No, porque usted no puede cerrar un debate. No, quieren cerrar el debate porque hay una mentira. ¿O acaso Luis Labraña no dice que justamente Sí. inventaron el número para poder recibir fondos? Y usted lo que dice... Bueno, entonces digo, lo que quiero es la verdad. Quiero la verdad. Los desaparecidos fueron 8.753. Y Una esto- aberración. Y esto no significa... Condeno lo que hicieron las Fuerzas Armadas porque tienen el monopolio de la violencia. Entonces, usted, cuando tiene el monopolio de la violencia, por más que el otro actúe mal, eso no le da derecho a usted a actuar mal. Punto 1. Punto 2. Del otro lado también hubo crímenes y también, digamos, tienen que ser considerados como criminales. Es decir, y es más, y también me parece una barbaridad creer que el terrorismo en Argentina empezó el 24 de marzo del 76, cuando en realidad los primeros actos terroristas en Argentina comenzaron en 1969. Y la AAA, ¿sí?, digamos, la creó, digamos, un gobierno peronista. Y la metodología de desaparición de personas la inventó el peronismo. Entonces yo entiendo que hay cosas que no les resulte cómodo, digamos, al arco político discutir. Pero si usted no pone la verdad sobre la mesa, usted no puede avanzar. ¿Por qué se cree que recurrentemente los argentinos estamos peleando por lo que pasó en los 70? Porque no quieren mostrar la verdad. Entonces, en tanto y en cuanto la verdad sea ocultada, usted no va a poder avanzar. Ahora, digamos, porque... Y una de las cosas que hice el 24 de marzo, que fue, desclasifiqué los archivos. Del 76 al Porque sí. 83. Exacto, sí, porque Cristina lo había hecho, pero podían acceder, no estaba implementado. ¿Quién puso lo que había que poner para que se implemente? Yo lo hice. Para que se sepa la verdad. Entonces la gente va y que pueda investigar, no estar mirando la versión tuerta que me quieren imponer Carlotto Bonafini, por decirlo de alguna manera, y todos los terroristas que están adentro de las filas del kirchnerismo. Presidente, Dicho sea paso, también desclasifiqué los archivos de los nazis en Argentina, ¿no? También. Sí, sí. y eso, perdón, le pregunto porque tengo desconocimiento de eso. Eso implica no sé, muchos años para atrás, ¿no? 1940 y pico. Y bueno, digamos, queremos justamente, digamos, saber qué pasó con el dinero de los judíos, digamos, y cómo operaron los bancos, y qué hicimos los argentinos, si acá, digamos, verdaderamente éramos un reducto nazi o no. Presidente, le quiero hacer una... Usted se da cuenta que esto, Sí. digamos, esto es único en el mundo. Usted sabe que somos el primer gobierno en el mundo que se anima a hacer esto, ¿no? No, no lo sabía. No lo sabíamos. No lo sabía. No. Yo por lo menos no lo sabía. No, yo tampoco. Presidente, este es un año electoral. Cada tanto hay dirigentes del PRO, de manera honesta, que dicen, incluido el expresidente Macri, que dice, a media lengua, ¿no? Che, pero nosotros de alguna manera ayudamos mucho a este gobierno, apoyamos de manera legislativa, estuvimos ahí en la segunda vuelta. ¿Por qué no se puede terminar de hacer un acuerdo? No sé si en todo el país o en los lugares donde se puede hacer el acuerdo, incluido la ciudad de Buenos Aires, donde hay elecciones del 18 de mayo, pero que algunos, yo le digo, no importa mi opinión, pero yo pienso que tienen mucho más que ver el núcleo del PRO con el núcleo de la Libertad de Avanza y sus votantes que cualquier otra fuerza política que se quiera parecer o acordar. ¿Por qué no se Si usted llega? se fija,
si usted se fija, en muchísimas partes del país estamos avanzando juntos. Y de hecho, en la provincia de Buenos Aires hemos dado claras señales de que vamos juntos. O sea, no es casualidad la foto, digamos, con Santilli, Ritondo, Sí. con Sebastián Pareja, Lule Menem, digamos, y mi hermana. ¿Y qué impide eso en la ciudad, Y presidente? faltaba Expert, que, digamos, Se había muerto su madre. Sí. había fallecido la madre. Pero ¿y por qué en provincia sí, en ciudad no, presidente? ¿Qué lo impide? Y pregúntele al señor Jorge Macri por qué, digamos, o sea, quiso desdoblar las elecciones y además, o sea, se encarga de agredir a mi fuerza. A pesar de la infinita buena voluntad que pongo yo todo el tiempo. Porque así como reconozco cómo el PRO ha trabajado fuertemente con nosotros, también, digamos, me parece raro, digamos, la forma en la cual se ha manejado Jorge Macri. ¿En qué cosas lo agrede Jorge Macri a su fuerza? Y bueno, usted, digamos, o sea, hay formas de mirar cosas que pasan en redes y demás. Presidente, pero eso implica que ya no haya ninguna posibilidad de acuerdo en la ciudad, o después de las elecciones del 18 de mayo puede haber un acuerdo entre La Libertad Avanza y entonces, ¿y por qué quiso separarla? ¿Y por qué entonces quiso separar la elección? Bueno, la versión de la gente Jorge Macri es porque no acordaban juntos en la legislatura y tenían muchas diferencias con algunos legisladores de La Libertad Avanza. Y bueno, será porque nosotros tenemos una agenda liberal de verdad. ¿Hay espacio todavía? Perdón, la pregunta es si hay espacio en la ciudad y en el resto del país. Y luego... Usted va a encontrar en mí, yo siempre quiero, digamos, quiero que estemos juntos. Si usted me lo pregunta a mí, siempre. Sí, siempre. Y ese espacio, pero parece que la secretaria general de la presidencia, su hermana, y quizás Santiago Caputo no lo quieren. Bueno, digamos, las cosas que hace Jorge Macri no me ayuda tampoco a negociar dentro del Triángulo de Hierro. Si se hubiera comportado de otra manera, seguramente el resultado hubiera sido distinto. ¿Y Mauricio Macri? Yo sigo teniendo el mayor de los respetos y la admiración, digamos, por el presidente Macri. Y además tengo un gran afecto por él. O sea, con lo cual, imagínese que, digamos, siempre, digamos, para mí, digamos, o sea, el presidente Macri siempre va a ser parte de la solución. Presidente, ¿qué falta y qué se puede decir y qué no se puede decir sobre el acuerdo con el fondo, más allá de el monto? No se puede hablar de las cuotas, o por lo menos no lo tienen acordado. Bueno, pero esos son los temas que va a definir, digamos, el board. Pero de ahí a las barbaridades que hizo, que estuvo moviendo el masismo y el kirchnerismo y sus secuaces, donde el monto no alcanzaba los 3.500 millones de dólares, que el fondo pedía devaluación y todas esas estupideces que dijeron, digo, hay un abismo. Está bien, y yo le tengo que hacer una pregunta cuya respuesta quizá tenga impacto en el mercado, ¿no? Me imagino yo. En algún momento, cerca del ministro Caputo, creo que usted también lo piensa así, dice que la manera de salir, de ir a un esquema de flotación sucio, limpia, no lo sé, yo no soy un técnico, depende del monto del desembolso. ¿Este desembolso le va a permitir al gobierno ir a un esquema de flotación distinto? ¿Le va a permitir seguir con el Clorimpex? Sí, a ver, lo voy a hacer de otra manera. Es inmaterial la discusión. Porque si voy a tener 50.000 millones de dólares de activos, de reservas internacionales brutas, contra una base monetaria al tipo de cambio oficial de 26.000 millones de dólares, es inmaterial la respuesta. Digamos, o sea, usted tiene un montón de dólares para poquitos pesos. Y además no tiene déficit fiscal, no emite por sector financiero, con lo cual automáticamente, o sea, hay muy poquitos pesos y hay un montón de dólares. Bien. Y el cepo, pero... o sea, lo que quiero decir es, estamos muchísimo más cubiertos que lo que era la convertibilidad.
Y con respecto al cepo, porque usted anticipó que el 1 de enero del año que viene no iba a haber cepo, y en cierta forma No en va a algunas existir entrevistas más el usted cepo. anticipó que El cuanto 1 antes de enero acordemos con no el va a Fondo existir. Monetario. ¿Esto acerca la Cuanto posibilidad de antes levantar el y cepo? Depende de cómo me estructuran los desembolsos. Ok. Pero lo que digo es, no tiene, o sea, técnicamente no tiene aire para subir el tipo de cambio. Ujú. Digo, de vuelta, nos vamos a ir a una relación de 50 a 26. Sí. 50 de reservas contra 26 de base. Porque los que usted denomina como econochantas están diciendo estos dólares se van a seguir usando para dibujar el dólar y para mantenerlo artificialmente bajo. Digamos, o sea, de vuelta, las reflexiones de los tipos que vienen pifiando duro y parejo en los últimos 15 meses. Ujú. ¿Le puedo hacer una última pregunta yo? Porque le quitamos mucho tiempo ya y le agradezco. Nos está dando más tiempo del que pudimos acordar previamente. La expresidenta acaba de tuitear, Che, Milei, y dice, ¿cómo es que, Es explícame, una dice, historia irrelevante. ¿cómo La futura presidiaria, no me interesa lo que diga la futura presidiaria. Ah, Digo, que agarre y empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel. mm, O si le dan la domiciliaria en la casa que decida recluirse. mm. Bueno, presidente, no sé si tiene algo más que decir, yo le agradezco mucho nuestra No, yo digo, estoy una acá, ustedes me insistencia. preguntan, yo contesto. No, bueno, si Ustedes tenés me alguna preguntan, otra yo pregunta. contesto. No, está bien. No, pero quiero aclarar que nosotros, nuestra producción lo llama con insistencia cuando hay temas tan sensibles, no deja de hacerlo, somos periodistas, y el presidente tuvo la gentileza Bueno, pero de no les pude atendernos. atender antes. No les pude atender antes porque estaba reunido con Coca-Cola, que va a hacer una gran inversión en Argentina. Ah, bueno. Interesante. La última, presidente, ¿puedo preguntarle con respecto a política internacional? Sí, claro, obvio. ¿Cómo está la situación Trump-Zelensky, Milei? A ver, acá lo importante es lo siguiente. Yo siempre me manifesté. Yo digo dos cosas. ¿Cuál fue mi propuesta de campaña en política internacional? Alinearse con Estados Dije que me Unidos e iba a alinear. Israel. Ok, listo. Entonces, o sea, ese es el plan maestro. Sí, Alineado con Estados Unidos y con Israel. claro. Pero Por una lo de las cual, primeras digamos, personas así- que vino a saludarlo fue Zelensky. ¿Cómo queda esta relación, digamos, dónde Exactamente, Zelensky queda en el medio? con quien además tengo una excelente relación y Sí. he hablado hace pocos días. Sí. Y, digamos, si él valora enormemente mi involucramiento en la búsqueda de la paz. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar activamente para que haya una solución y se alcance la paz. Y que le puedo asegurar que cada día está más cerca. Pero ahí, digamos, o sea, lo que hay que ponderar es el enorme trabajo, monumental trabajo que está haciendo el presidente Donald Trump. Admirable. Porque no solo está trabajando activamente en resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, está trabajando activamente en resolver el conflicto de Medio Oriente y está trabajando activamente para resolver también el conflicto que tiene Armenia con Azerbaiyán. Obviamente que en todo lo que yo pueda acompañar en la búsqueda de la paz, obviamente que lo voy a hacer. Presidente, ¿Adorno iba a ser candidato, perdón, ya que aprovecho los últimos segundos, ¿Adorno iba a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires? Eso hay que preguntarlo en la oficina de al lado mío. ¿Y a usted qué le gustaría? Yo, digamos, bastante tengo con la gestión y la batalla cultural como para ocuparme de esas cosas. ¿Patricia Bullrich puede ser candidata? Me encantaría porque arrasaría. ¿Karina Milei? Lo dudo. Lo dudo. Federico Sturzenegger. Pero me parece que Federico está haciendo una tarea verdaderamente superlativa. Me parece que la motosierra se ha convertido en un emblema del mundo y Federico está siendo consultado por varios gobiernos. El propio Fondo Monetario Internacional lo convocó. Es más, le cuento algo. Recién yo estaba en la reunión de Coca-Cola y me pasaron una serie de cuestiones que tienen de problemas regulatorios. Automáticamente lo llamé a Federico, les arreglé una reunión y se fueron de acá, se fueron a verlo a Federico y están viendo todas las trabas regulatorias que tiene en Argentina. Sí. Presidente, ¿usted mira el minuto a minuto de los mercados, así como nosotros miramos el minuto a minuto del rating? No porque yo tengo que estar mirando los fundamentals, yo me ocupo de los fundamentals. Es más, fíjese que hay una frase que yo dije en
en el discurso del 1 de marzo, donde yo dije, miren que la línea no es un movimiento rectilíneo uniforme y que lo que importa es la tendencia y va a haber volatilidad. Entonces, yo, digamos, entiendo la volatilidad, entiendo que hay un dicho en ajedrez que dice las negras también juegan. Bueno, acá también, digamos, o sea, digamos, los enemigos del gobierno juegan, han hecho movimientos claramente para hacer problema, aprovechando el hermetismo que implica una negociación. Por ejemplo, no sé, si Horacio estuviera negociando un megacontrato ahora. No, por favor, no doy ideas. No. Sí. Está bien, pero... Sí. Bueno, igual se lo merecería porque está haciendo una labor periodística superlativa. Gracias, presidente, gracias. No, yo digo siempre lo que pienso. Ustedes ya saben cuál es el problema mío. Digo lo que pienso, hago lo que digo. O sea, igual no es libre de costo hacer eso. Pero al margen de eso, a lo que digo es digamos, uno no estaría anunciando esa transacción, porque eso, supongamos una empresa que se quiere comprar a otra. Claro. No lo hacen, porque si no, imagínense lo que pasaría con todas las acciones y todas esas cosas. Bueno, esto es igual. Entonces, en este contexto, nosotros teníamos que mantener el hermetismo propio de la negociación. Eso, digamos, del lado de los enemigos del gobierno, lo empezaron a usar para mentir sobre el monto, para mentir sobre la política cambiaria. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted empieza a decir, digamos, que se va a devaluar y las caterva de estupideces que dijeron, ¿cuál es el problema? Y los importadores adelantaron importaciones y los exportadores no liquidaban. Claro. Entonces, mire, el Banco Central pierde reservas. Sí, bueno. Esperen que termine el juego, van a ver cómo terminaron los que se timbiaron en contra del peso. La última inflación. Pero hay que esperar. Sí. Okay. No quería dejar de preguntarle sobre la inflación. ¿Usted en el gobierno esperan una inflación de 1 para abril o mayo o es muy optimista eso? Nosotros creemos que dada la volatilidad que nos pusieron, que nos plantó la política en el último mes, digamos, es probable que, digamos, haya que esperar hasta mayo o junio para ver la inflación empezando con 1. Pero inexorablemente eso va a ocurrir. O sea, en algún momento, digamos, vamos a pagar los efectos de la volatilidad, pero ¿cómo es? Pero después de eso, digamos, se va a normalizar y la inflación va a volver a su patrón natural, y yo creo que a mitad de año ya entramos con la inflación en 1. Bien, presidente, mi última pregunta tiene que ver con esto. Usted describe este marco de volatilidad que no solamente hay en la República Argentina, sino que hay en la región y hay a nivel global. No me va a decir que no lo anticipé el 1 de marzo. Eso sí, pero no sé si usted anticipó que iba a haber una cuota de volatilidad producto de algunas decisiones que toma Trump, ¿no? Esta cuestión de regulaciones, cambio de escenarios, aranceles. Usted, cada vez que Trump hace estos anuncios, se agarra a la cabeza y dice, no es el momento, o Argentina está en un momento que no va a sufrir ningún tipo de turbulencia producto de las decisiones que está tomando Trump en este momento en los Estados Unidos. En primer lugar, una de las cosas que uno aprende cuando están sentados en estos sillones es saber la responsabilidad que tiene de estar parado en los zapatos que uno está. Primer punto. Con lo cual, jamás se me ocurriría hacer, digamos, no tengo nada que decir, digamos, de las decisiones que toma el mandatario de la primer potencia mundial. Me parecería una cosa irreverente, digamos, o sea, desubicado. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, es que la prensa internacional, que es woke mayoritariamente, algunas son más escandalosamente woke y anti-Trump, no sé, llámese CNN o llámese, no sé, New York Times, que son directamente, digamos, pasquines, digamos, demócratas. Al margen de eso, digamos, usted lo que tiene que entender es que usted, digamos, Trump está parado en los zapatos de la potencia mundial más grande del mundo. Entonces, cuando toma una decisión, usted la tiene que mirar en términos geopolíticos. Es decir, si usted se queda solo con lo económico, es un disfrazado sin carnaval. Es decir, Trump juega en otra liga.
juega en la liga de ser el país más grande del mundo y toma las decisiones en términos de geopolítica. Digo, después a los economistas le puede gustar más, le puede gustar menos, es un elemento de 25º orden. O sea, digamos, con lo cual yo sugeriría que cuando miran las decisiones del presidente Trump, las hagan en términos de geopolítica. Digo, claramente, digamos, yo de haberlo tratado, yo sé que no es proteccionista. Digo, pero él juega en otra liga. Él juega en la liga más grande de todas, y en esa liga, además, o sea, él es el jugador más grande, y en ese contexto, digamos, juega la geopolítica. Es un análisis incorrecto focalizarse solo en la cuestión comercial. Que dicho sea de paso, nosotros hoy sacó un comunicado Cancillería, digamos, estamos avanzando fuertemente hacia el Tratado de Libre Comercio. ¿Va Argentina hacia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Nosotros estamos, digamos, absolutamente comprometidos en avanzar en una Argentina que comercializa con todo el mundo. Sin necesidad de irse al Mercosur. No necesariamente, digamos, eso no implica salir del Mercosur. Podemos hacerlo, hay algunos mecanismos que podemos utilizar, digamos, estando en el Mercosur. Presidente, muchísimas gracias por el tiempo. De nuevo, disculpa porque nos pasamos un poquitito del tiempo previamente acordado. Volveremos a hablar en otra oportunidad y agradecidos por el contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y les mando un gran abrazo tanto a ti, Luis, como al querido Horacio. Gracias, Muy bien, presidente. muy bien. Muchas gracias. Abrazo. Chau. Hasta la próxima. El horario del almuerzo. Entonces, Lo enganchamos justo. No, lo veníamos llamando y salió de una reunión con Coca-Cola, entiendo yo. Y sí, es lo que planteaba recién él. Y bueno, escúchame. Muchas cosas. Los últimos 42 minutos, te regalé 42 minutos de tu programa, una entrevista con el presidente. Bueno, yo te regalé 42 minutos de mi programa para que hagas una entrevista.